Queridas escuchas, muy bienvenidas a la lectura de la cuarta parte de esta joya de libro Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, escrito en 1972 por Sheldon Kopp. Llegamos a esta parte donde el autor nos va a compartir sus sabidurías, intimidades y nos va a hablar acerca de una experiencia traumática que tuvo de su salud. Es una parte del libro sumamente rica e interesante. Me ha conmovido profundamente. Espero que el corazoncito de ustedes, queridas escuchas, esté listo e hidratado para nutrirse de estas sabias, interesantes y hermosas líneas que nos regala el autor. Muy bienvenidas y comenzamos. Cuarta parte. Si encuentras al Buda en el camino, mátalo. 1. Aprender a aprender. No hay llanura que no tenga pendiente. No hay ida que no tenga retorno. Quien persevera en el peligro es inocente. No te quejes de esta verdad. Disfruta de la buena fortuna que aún posees. Una cita de Li Ching. Ya sea peregrino o caminante, mientras busca que le enseñen la verdad o algo, el discípulo aprende solo que no hay nada que nadie más pueda enseñarle. Aprende, una vez que está dispuesto a renunciar a que le enseñen, que ya sabe cómo vivir, que está implícito en su propia historia. El secreto es que no hay secreto. Todo es lo que parece. Así es. No hay significados ocultos. Antes de alcanzar la iluminación, un hombre se levanta cada mañana para dedicarse al campo. Regresa a casa a cenar. Se acuesta. Hace el amor con su mujer y se duerme. Pero una vez que alcanza la iluminación, se levanta cada mañana para dedicarse al campo. Regresa a casa a cenar, se acuesta, hace el amor con su mujer y se duerme. La forma zen de ver la verdad es a través de los ojos cotidianos. Solo el cuestionamiento despiadado de la vida tal como es lo que ata a un hombre. Un hombre no necesita una respuesta para encontrar la paz. Solo necesita entregarse a su existencia. Dejar de cuestionarse innecesariamente y sin contenido. El secreto de la iluminación es que cuando tengas hambre, come, y cuando estés cansado, duerme. El maestro Zen advierte: si te encuentras con el Buda en el camino, mátalo. Esta advertencia señala que ningún significado que provenga de fuera de nosotros es real. La budeidad de cada uno de nosotros ya se ha alcanzado. Solo necesitamos reconocerla. La filosofía, la religión, el patriotismo, todos son ídolos vacíos. El único sentido de nuestras vidas es lo que cada uno aporta a ellas. Matar al Buda en el camino significa destruir la esperanza de que algo externo a nosotros pueda ser nuestro maestro. Nadie es superior a nadie. No hay madres ni padres para los adultos, solo hermanas y hermanos. Una vez que un paciente se da cuenta de que no tiene ninguna enfermedad y por lo tanto nunca podrá curarse, bien podría terminar su tratamiento. Puede que haya entrado en contacto con lo bueno en sí mismo e incluso puede que aún se beneficie de la relación con el terapeuta. Pero una vez que comprende que puede continuar como discípulo en psicoterapia para siempre, solo entonces puede ver lo absurdo de seguir siendo paciente. Solo entonces se siente libre de irse. Cada uno debe renunciar al maestro sin abandonar la búsqueda. Si nadie es realmente superior a nadie, ¿a quién puede recurrir?
Si todos somos igualmente débiles e igualmente fuertes, tan buenos y tan malos, ¿qué nos queda? Debemos aprender que cada una de nuestras vidas puede convertirse en una peregrinación espiritual, una búsqueda exiliada sin fin. Nuestro único consuelo en este solitario viaje es que para todos es lo mismo. Pero si no hay nada que ganar ni nada que perder, ¿para qué buscar? ¿Para qué seguir intentándolo? El brujo indio Yaqui, ese curandero, hechicero y chamán, hombre de conocimiento, enseña que el conocimiento no es algo que se adquiere definitivamente, algo que se guarda en el bolsillo. Ser un hombre de conocimiento no es permanente. Más bien, existen enemigos naturales a los que hay que enfrentarse, peligros a los que la mayoría de los hombres sucumben, como el primer enemigo, el miedo. Si un hombre supera el miedo, adquiere claridad mental, pero este mismo logro de claridad se convierte en el siguiente oponente a enfrentar. Una vez que el miedo se ha disipado, la claridad se convierte en el siguiente enemigo al tentar a un hombre a renunciar a dudar de sí mismo. Y así sigue. Cada logro en sí mismo se convierte en el siguiente obstáculo a superar. Las experiencias de aprendizaje a través de las cuales un hombre puede desafiar a tales enemigos son muchas. Cuando su aprendiz quiere saber qué ruta debe elegir, el brujo Yaqui responde: cualquier camino es solo un camino. Todos los caminos son iguales, no llevan a ninguna parte. La única pregunta importante que debes hacer es: ¿este camino tiene corazón? Si tiene corazón para ti, entonces atrévete a seguirlo. Es importante renunciar a las preguntas irrelevantes, tener cuidado de no desperdiciarte. Siempre que el aprendiz de brujo pedía explicaciones o intentaba razonar su camino hacia el conocimiento, su maestro lo volteaba, desenganchándolo de su cabeza para que pudiera caer en la sabiduría. En un momento dado, el brujo le enseña al aspirante a discípulo el humito, los hongos alucinógenos, y le enseña a transformarse en cuervo para poder volar por el cielo y ampliar su visión. Más tarde, el joven pregunta: ¿de verdad me convertí en cuervo? Es decir, ¿alguien que me viera habría pensado que era un cuervo común y corriente? En resumen, el maestro le dice que ningún cuervo haría semejante pregunta. Esas preguntas no tienen sentido. Tal vez, si no tuvieras tanto miedo de volverte loco o de perder tu cuerpo, entenderías este maravilloso secreto. Pero quizás debas esperar a perder el miedo para entender lo que quiero decir. Pero algunos hombres nunca pierden el miedo, en cambio sucumben a él e intentan abandonar la búsqueda. Tal retirada no es una fase infrecuente del aprendizaje, una fase que incluso puede durar el resto de la vida de un hombre. Y el brujo hechicero mismo nunca está completamente libre de sus propias locuras, pero ha aprendido a actuar con locura controlada. Sus actos son sinceros, pero son solo los actos de un actor. Una vez que ha aprendido a ver sin intentar controlar su visión con pensamientos críticos, llega a saber que todas las cosas son iguales. En cierto sentido, nada importa realmente en sí mismo, porque la importancia de las cosas reside en cómo has aprendido a pensar sobre ellas. El hombre de conocimiento ha llegado a comprender que cualquier esfuerzo por su parte para intentar controlar la naturaleza de las cosas o cambiar a los demás es inútil. En ese momento es libre de seguir insistiendo en intentarlo, siempre y cuando no se engañe a sí mismo sobre la inutilidad de sus actos. Debe proceder como si no lo sabía. Esa es la locura controlada del hechicero. Es muy similar a la vida natural del budista, libre de la pasión por cambiar lo inmutable, pero haciendo lo que le apetece, sin ilusiones. Llega al punto en que, si sus actos fueron buenos o malos,
si funcionaron o no, no le preocupa en absoluto. Ver a través de los ojos de un hombre de conocimiento nos lleva a encontrarnos solos en un mundo lleno de locura. A eso también debemos rendirnos. De lo contrario, seguimos imponiendo significados a las cosas, confundiendo explicación con comprensión. Al aprender a ver de esta manera espontánea y sin prejuicios, no necesitamos abandonar por completo las formas comunes de ver el mundo, porque solo cuando miramos las cosas podemos captar su lado cómico. En cambio, cuando nuestros ojos ven, todo es tan igual que nada es divertido. La locura controlada nos permite mirar el mundo a veces para reír, o puede hacernos llorar. Es lo mismo, solo que reír te hace sentir mejor que llorar. Esa es una de las razones por las que un hombre debe elegir un camino con corazón, para poder encontrar su risa. Así es que no hay nada que enseñar, pero sí algo que aprender. Hay algo que podemos llegar a entender, pero no si exigimos que nos lo expliquen. Hay algo que puede sucedernos, pero no si esperamos que venga de fuera. La relación del hombre con su propia plenitud espiritual es descrita conmovedoramente por Martin Buber en su sueño del doble llanto. El sueño del doble llanto comienza siempre con algo extraordinario que me sucede, como un pequeño animal parecido a un cachorro de león, que me arranca la carne del brazo y se ve obligado solo con esfuerzo a soltarse. La primera parte de la historia del sueño se desarrolla a un ritmo frenético como si no importara. Entonces, de repente, el ritmo disminuye. Estoy ahí de pie y grito. El grito que pronuncio varía de acuerdo con lo que precedió y a veces es alegre, a veces temeroso, a veces incluso lleno de dolor y de triunfo. En mi recuerdo matutino, cada vez es el mismo grito, inarticulado pero con un ritmo estricto, subiendo y bajando, hinchándose hasta una plenitud que mi garganta no podría soportar. Un grito que es una canción. Cuando termina, mi corazón deja de latir. Pero entonces, en algún lugar a lo lejos, otro grito se acerca a mí. Otro, el mismo grito pronunciado o cantado por otra voz. Sin embargo, no es el mismo grito. Ciertamente no es un eco de mi grito, sino más bien su verdadera réplica, tono por tono, no repitiendo el mío, ni siquiera de forma debilitada, sino correspondiendo al mío, respondiendo a sus tonos. Tanto es así que el mío, que al principio no me sonaba a interrogación alguna, ahora se presenta como preguntas, como una larga serie de preguntas que ahora reciben una respuesta. La respuesta no es más susceptible de interpretación que la pregunta, y sin embargo, los gritos que se encuentran con el único grito que es el mismo no parecen ser iguales entre sí. Cada vez la voz es nueva, pero ahora, cuando la respuesta termina, en el primer momento después de su caída agonizante, una certeza, una verdadera certeza de sueño me llega a que ahora ha sucedido. Nada más. Solo esto y de esta manera. Ahora ha sucedido. Buber tuvo este sueño una y otra vez durante años de esta misma manera. Y luego, una noche, volvió a suceder. Al principio fue como siempre. Era el sueño con el animal. Mi grito se apagó. Otra vez mi corazón se detuvo. Pero luego hubo silencio. No vino ninguna llamada de respuesta. Escuché, no oí ningún sonido, porque esperaba la respuesta por primera vez. Hasta entonces siempre me había sorprendido.
como si nunca la hubiera escuchado antes. Esperé, no llegó, pero ahora algo sucedió conmigo. Me expuse a la distancia, abierto a toda sensación y percepción. Y entonces, no desde la distancia, sino desde el aire que me rodeaba, silenciosamente, llegó la respuesta. En realidad no llegó, estaba allí. Había estado allí, así puedo explicarlo. Incluso antes de mi grito, ahí estaba. Y ahora, al abrirme a él, se dejó recibir por mí. Lo escuché con cada poro de mi cuerpo. Eso correspondió y respondió a mi grito. Significó mucho más que la réplica anterior, en el hecho que ya estaba ahí. Cuando llegué al final de recibirlo, sentí de nuevo esa certeza, resonando más que nunca, de que ahora había sucedido. La iluminación y la libertad que trae siempre son inminentes, pero nuestros mismos esfuerzos por aferrarnos a lo que buscamos pueden impedirnos descubrir lo que ya está ahí. Existe la imagen del hombre que se imagina prisionero en una celda. Se encuentra de pie en un extremo de esa habitación pequeña, oscura y desolada, de puntillas, con los brazos estirados hacia arriba, las manos aferrándose a una pequeña ventana con barrotes, la única fuente aparente de luz de la habitación. Si se agarra fuerte, esforzándose por llegar a la ventana, girando la cabeza lo justo, puede ver un rayo de sol brillante apenas visible entre los barrotes superiores. Esta luz es su única esperanza. No se arriesgará a perderla. Y así continúa esforzándose por alcanzar ese rayo de luz, aferrándose firmemente a los barrotes. Tan comprometido está con su esfuerzo por no perder de vista ese destello de luz vivificante que nunca se le ocurre soltarse y explorar la oscuridad del resto de la celda. Así es como nunca descubre que la puerta al otro lado de la celda está abierta, que es libre. Siempre ha sido libre de salir a la claridad del día, si tan solo se soltara. En nuestra peregrinación nos vemos derrotados no solo por la estrechez de miras y el miedo a la oscuridad, sino también por nuestras excusas. Con cuánta frecuencia convertimos las circunstancias en nuestra prisión y a los demás en nuestros carceleros. Si tan solo no estuviera casado, o si al menos mi esposa no fuera tan cautelosa, ¿qué grandes aventuras podría emprender? Traducción: es bueno que mi esposa se encargue de recordarme los peligros de algunas empresas. De lo contrario, podría precipitarme al abismo. De esta manera puedo actuar con cautela realista, manteniendo la imagen de aventurero intrépido. Pero también, de esta manera, a veces olvido reconocer el alcance de mi libertad, evito tímidamente algunas situaciones que me atemorizan y pongo excusas para mi restricción. En el mejor de los casos, asumo plena responsabilidad por lo que hago y por lo que decido no hacer. Veo que no hay prisión excepto la que construyo para protegerme de sentir mi dolor, de arriesgarme a perder. Es tan difícil aferrarse a la comprensión de que en última instancia no importa lo que haga, cualquier cosa que gane no cambiará mi vida y cualquier dolor que tenga que soportar podré sobrevivir. Shlomo, un viejo Hasid, exclamó un día desesperado: ¿qué he ganado volviéndome ciego si sigo viéndome a mí mismo? Pobre hombre, no habría ganado nada si hubiera dejado de verse a sí mismo. El juego está amañado, no hay nada que ganar y nada que perder, lo que lo empeora. Como todos debemos morir pronto, en cierto modo nada importa. Bien podríamos hacer lo que podamos para darle nuestro propio significado a nuestras vidas. La libertad es solo otra palabra para no tener nada que perder. No quiero decir con esto que un hombre pueda determinar cómo será su mundo o su vida. Un hombre, después de todo, es solo un hombre.
se encuentra en algún lugar entre la libertad absoluta por un lado y la impotencia total por el otro. Todas sus decisiones importantes deben tomarse sobre la base de datos insuficientes. Es suficiente si un hombre acepta su libertad, da lo mejor de sí, hace lo que puede, enfrenta las consecuencias de sus actos y no pone excusas. Puede que no sea justo que un hombre tenga la responsabilidad total de su vida sin control total sobre ella, pero me parece que, para bien o para mal, así es. Este dilema de vivir una vida de total responsabilidad dentro de una existencia de conocimiento y libertad parciales refleja el sufrimiento de la humanidad que se ahoga en el gran mar del nacimiento, la muerte y el dolor. Un hombre que vive en un mundo sin apelación, un mundo en el que Dios ha muerto, no tiene a nadie más que lo perdone. Será castigado por sus pecados, no por ellos. Y así, cada día debe perdonarse a sí mismo una y otra vez. Está sujeto a sus propias limitaciones personales en un mundo cambiante diseñado por un lunático. Cada hombre es capaz de calidez, de amar, de comprender, de extenderse, de ser transparente y vulnerable al otro. Al mismo tiempo, y quizás en la misma proporción, es capaz de maldad, engaño, fraude y destructividad, de excluir al otro y utilizarlo despreocupadamente. No me parece que las cosas puedan mejorarse jamás. Nuevas soluciones generan nuevos problemas y el hombre no es la criatura perfectible que su tecnología asume. Un hombre puede esforzarse por crecer, pero esta peregrinación es simplemente un viaje incesante de lo que parecemos ser a lo que somos. Cada día, cada situación trae consigo nuevas incertidumbres con las que lidiar. El mundo es esencialmente arbitrario en su movimiento, predecible solo en los aspectos menos importantes. Sin embargo, en cada momento de comprensión limitada e información insuficiente, un hombre debe tomar decisiones como si supiera lo que está haciendo. Irónicamente, a medida que un hombre crece y adquiere nueva libertad, se da cuenta de que cada vez que debe arriesgarse de nuevo, con la ayuda de su recién descubierta libertad, se presentan nuevas experiencias para las que no está preparado. Se enfrenta a nuevas facetas de sí mismo que, si bien maravillosas, también pueden ser terribles, como hacerse adulto. El auge se desgasta a sí mismo y en cierto sentido no hemos llegado más lejos que al principio. Y sin embargo, ser un hombre, en el mejor sentido, es estar dispuesto a seguir adelante, aunque no obtengamos ningún beneficio mensurable. Como Sísifo, estamos destinados a rodar eternamente una pesada piedra por la ladera de una montaña, sabiendo que cuando la consigamos, la piedra volverá a rodar hacia abajo. Sin embargo, la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Por supuesto, esta lucha no tiene por qué tener lugar en el espacio geográfico y el tiempo histórico. Las luchas más importantes tienen lugar en el interior de uno mismo. Recuerdo lo conmovido que me sentí al acompañar a un joven en su propio y doloroso viaje por el espacio interior de su alma. Raymond acudió a terapia debido a problemas en su matrimonio. Su vida se definía por sus análisis teóricos abstractos por un lado y por su superpracticidad por el otro. Esto funcionó bien en sus esfuerzos profesionales como ingeniero físico, aunque incluso ahí fue menos creativo de lo que prometía su considerable intelecto. En su matrimonio hizo que su esposa, hambrienta de emociones, se subiera por las paredes. Tras ayudarlos a superar algunos de los callejones sin salida de sus impases matrimoniales, comencé a hablar con Raymond sobre los problemas de su propia vida que le habían despertado curiosidad. El eje central de su historia era su lucha por sobrevivir desde los 4 años, cuando su padre lo abandonó al morir repentina y prematuramente.
Después de eso, Raymond recibió poco cariño y sufrió mucho abandono y abuso. No tenía sentido llorar por esta tragedia ni por nada, porque las lágrimas no resuelven los problemas, entre comillas. Recordaba a su padre con más amargura que arrepentimiento. El anciano había sido un inmigrante alemán pobre en este país, un fabricante de herramientas y matrices cuyas aspiraciones de algo mejor lo habían llevado a invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero en cursos por correspondencia. Raymond se quejaba de que su padre le había dejado poco más que facturas sin pagar y una caja de libros viejos. Sin embargo, Raymond había logrado obtener títulos de posgrado a pesar de importantes obstáculos prácticos. Me intrigaba la imagen de esta mágica caja de libros viejos. Eran tratados de ciencias físicas. Raymond lloró por primera vez desde que era muy pequeño al comprender que su padre le había dejado su propio sueño como legado, un sueño que el hijo había hecho realidad. Poco a poco, Raymond comenzó a recuperar los sentimientos tiernos y dolorosos que conlleva ser hombre. Con el tiempo, se obsesionó con regresar a Alemania Oriental para visitar más allá del muro, el pequeño pueblo donde nació y creció su padre. Si tan solo pudiera hacer esta peregrinación, sabría quién era realmente. Solo con gran reticencia siguió mi sugerencia de hacer primero el viaje como un viaje de fantasía. Pero un día, con lágrimas en los ojos, pudo verse de pie en la plaza de ese antiguo pueblo alemán, caminando por donde había caminado su padre perdido, sabiendo qué clase de vida había sido para el hombre con un sueño que lo había engendrado. Estábamos todos ahí, él, yo y su propio hijo aún no nacido. Era por fin el hijo de su padre. Su fatal pragmatismo se desvaneció. En ese momento comprendió que lo que sentía era lo que importaba en su vida. Sabía que algún día podría hacer esta peregrinación literal al pasado si quería, pero que ya no tenía que ir. Su verdad yacía no en un lugar lejano, sino dentro de sí mismo. Había aprendido que el sabio llega sin irse. A veces la vida parece una jaula mal diseñada dentro de la cual el hombre ha sido sentenciado a ser libre. Condenado a esta libertad, es difícil para un hombre afrontar el hecho de que se siente inadaptado en esta vida, difícil hasta que descubre el secreto de que todos los hombres finalmente son inadaptados. Parece no haber salida. Una vez, en Oriente, hablé del suicidio con un sabio cuyos ojos claros y dulces parecían estar eternamente contemplando un atardecer eterno. Morir no es la solución, afirmó. ¿Y vivir? Pregunté. Ni vivir tampoco, concedió. Pero, ¿quién te dice que hay una solución? Dos. La peregrinación de los jóvenes. La locura juvenil tiene éxito. No soy yo quien busca al joven tonto. El joven tonto me busca a mí. Al primer oráculo le informo. Si pregunta 2 o 3 veces, es importunidad. Si importuna, no le doy información. La perseverancia avanza. Una cita de Li Ching. Yo era un hipster. Si hubiera vivido mi adolescencia en los años 30 en lugar de en los 40, habría sido marxista. Si fuera 10 años más joven, por una generación adolescente, habría sido un beat en los 50. Si hubiera nacido aún más tarde, habría hecho mi peregrinación juvenil como un hippie en los 60, o como mis propios hijos adolescentes, como un freak, o quién sabe qué en los 70.
Cada generación de adolescentes hace su propio tipo de búsqueda de significado. La peregrinación de los jóvenes es individual, aunque se realiza en concierto. En cada generación, algunos emprenden la peregrinación a fondo, dedicándose a ella, lanzándose a la aventura de sus vidas. Muchos otros lo hacen a tiempo parcial, fortalecidos por la identificación con las figuras míticas de los héroes populares, cuyo compromiso es más radical. Algunos se abstienen por completo y bien podrían haber crecido en la edad de sus padres. La forma, el color y el sonido del viaje de los jóvenes peregrinos cambian de generación en generación, definiéndose desafiantemente frente a sus predecesores. Sin embargo, en cada generación, la inquietud, la búsqueda y el anhelo son los mismos. En los años 40 yo era un hipster, pero sobre todo era simplemente un joven buscador. No recuerdo haber elegido el camino de mi peregrinación. La llamada simplemente parecía estar en el aire. La oí y respondí. El marxismo nunca me pareció una alternativa viable. Quizás el estalinismo o el pacto soviético-nazi lo acabaron con nosotros. Lo más probable es que ya no estuviera ahí. Los jóvenes comunistas mayores que conocí solo resultaban atractivos con sus canciones folclóricas obreras y sus vaqueros azules proletarios y camisas de trabajo. Los trajes siguen atrayendo, aunque el significado de la metáfora está más desvaído que el de los vaqueros. Su insistencia evangélica y su retórica predecible hacían que hablar con ellos fuera inevitablemente aburrido. Lo que importaba para nosotros era estar a la moda. En general, nosotros éramos los chicos brillantes pero infelices, desconectados, que ni jugábamos a la pelota ni complacíamos a nuestras familias. Estar a la moda significaba estar al tanto, ser cool, tener sentido de la calle, un primitivo sofisticado cuya rebelión no buscaba salvar la sociedad, sino escapar de ella. No tenía ni idea entonces de que el término hip derivaba de una frase mucho más antigua, estar a la moda. Originalmente era una jerga de los fumadores de opio. El fumador se acuesta a la moda, absorto en su mundo interior. No lo sabía entonces, pero si lo hubiera sabido, no me habría preocupado la imagen. Nunca podría haber imaginado que en los años 20 mis padres habían sido flappers, comprometidos con el hedonismo a corto plazo de los bares clandestinos, el Charleston y el me da igual. Solo podía ver la vacía conformidad adulta con la que parecían haberse conformado y solo sabía que quería salir. Eran buena gente que creía en sus propios temas. No causes problemas, quédate con los de tu clase, trabajar duro y ser bueno lleva a la felicidad. Pero la buena gente había fomentado 2 guerras mundiales, había permitido el exterminio de 6 millones de judíos y había desatado una bomba atómica que amenazaba con destruirnos a todos. Su moralidad parecía solo una cuestión de apariencias. Su sabiduría convencional parecía una hipocresía vacía, un callejón sin salida. Convertirme en un hipster era una forma de buscar otra ruta, diciéndome no y sí a mí mismo. Desesperado por encontrarle sentido al mundo limpio, bien iluminado y de clase media de mis padres, dirigí mi búsqueda hacia los rincones oscuros y sucios del bajo mundo. Al igual que mis héroes poetas Baudelaire y Rimbaud, reconocí mis flores del mal y pasé mi temporada en el infierno. Como compañeros de camino en la peregrinación de los hipsters, buscamos a otros extranjeros, exiliados e inaceptables. Empecé a frecuentar los clubes de jazz de Swing Street, la calle 52 en la ciudad de Nueva York, convirtiéndome en una persona nocturna, conmovida no por los himnos y odas de la religión y el patriotismo, sino por el bebop y el blues. Harlem y Greenwich Village fueron mis otros escondites.
En estos refugios de moda me moví entre músicos, jugadores, delincuentes de poca monta, traficantes de drogas, homosexuales, prostitutas y otros estafadores. Me moví entre estos marginados, pero nunca me convertí en uno de ellos, ya fuera por exigencia de las peregrinaciones adolescentes o por simple falta de coraje. Me aventuraba una y otra vez solo para regresar periódicamente a la seguridad del hogar contra el que me rebelaba. Entre los habitantes vívidamente inaceptables de mi mundo moderno, el héroe mítico central era el negro. Norman Mailer llamó al hipster el negro blanco y la imagen no carece de validez. Nosotros, los hipsters blancos de clase media, idealizamos cruelmente al negro, tal como los marxistas habían ennoblecido distorsionadamente al trabajador. Y así sucesivamente. Generaciones posteriores de jóvenes peregrinos han utilizado cruelmente a sus nobles salvajes elegidos. Los beats se lanzaron a la carrera glorificando sin compasión la suerte de los sin techo. Los hippies asumieron la pobreza voluntaria de una manera que ridiculizaba la desesperanza de quienes habían nacido para ser pobres. Los freaks se convierten en indios, etnias y agricultores de imitación, asumiendo un tono dramático sin apreciar el aislamiento y las dificultades. Ser moderno se convirtió en una forma de asumir la sofisticación del sabio primitivo, entre comillas, emulando la soltura y la sensualidad que atribuíamos a los negros. Nos veíamos como alienados y, sin embargo, más privilegiados que aquellos atrapados en el mundo cuadrado. Buscábamos la liberación en el orgasmo del jazz, en uniones sexuales momentáneas, en las aventuras impredecibles de las calles oscuras. No había propósito, no había reglas. Solo existía la búsqueda incesante de emociones, de esos momentos existenciales de aventura que nos hacían sentir vivos. Esta aparente libertad del hipster debe verse en el contexto de su ser cool. Hay una autocontención oculta en su renuencia a ser perturbado o desestabilizado por las preocupaciones o normas de amabilidad y normalidad que unen a los cuadrados. Nuestra impasibilidad nos dio la ilusión incierta de una omnipotencia mágica. Privamos a los cuadrados de su poder al incomodarlos mientras nosotros mismos permanecíamos pasivos e imperturbables. A nuestros ojos éramos una élite, conocedores buscando su verdadero propósito. Ahora me parece que no habríamos podido mantener esta postura sin el apoyo psicofarmacéutico de la marihuana y el hachís y de la subcultura de las drogas en la que experimentamos la cualidad suavizante de estas sustancias. Hoy en día todo el mundo conoce la hierba, ya sea como un problema o como un placer. Todos hablan de ella e incluso los padres intentan usarla. Pero es solo uno de los apoyos disponibles para el joven peregrino de hoy. Las imágenes de los medios de comunicación, las drogas alucinógenas, las protestas políticas y el mensaje de las letras del rock que fortalece las alianzas crean una red de estructuras que sustentan la identidad. Para los hipsters, la marihuana era el elemento central de nuestros rituales de culto. Podíamos hablar de ella abiertamente como mota, describiéndonos como víboras sin preocuparnos de que los cuadrados se dieran cuenta de nuestra jerga hippie. Todos los negros parecían estar familiarizados con ella, pero nosotros, con condescendencia, encontrábamos al mundo blanco de clase media contra el cual nos definíamos, totalmente ignorante del anfitrión secular de nuestra comunión hippie. El mismo acto de recolectar hierba era en sí mismo una elaborada y laboriosa aventura por los barrios que nuestros padres nos habían advertido, tratando con gente que ellos habrían preferido fingir que no existía. Recolectar hierba era un deleite oscuro y peligroso que terminaba en un ritual secreto de limpieza de las hojas trituradas de semillas y ramitas indeseadas.
restos que, de lo contrario, explotarían y arderían sin aumentar el colocón. Los porros se liaban en papel de fumar en zigzag, milagrosamente más disponibles por la escasez de cigarrillos durante la guerra. Finalmente encendíamos uno, cada uno especulando desde la primera calada sobre si sería realmente hierba explosiva o si nos habían quemado, vendido una hierba de inferior calidad o incluso nos habían engañado para comprar té, hierba gatera u orégano. Si era así, la culpa era nuestra. Para la segunda vez que pasaban el porro, nuestra impaciencia solía llevarnos a lamentarnos por habernos metido en algo que no nos hacía ningún bien. Ignorando los indicios de una intoxicación inicial, la sequedad en la boca, la relajación de las tensiones corporales, el subidón mental, empezábamos a hablar de otra hierba, de otros tiempos y lugares. Las historias apócrifas se volvían cada vez más graciosas hasta que nos dábamos cuenta de que nos reíamos sin control de cosas que no habrían sido tan graciosas si no hubiéramos estado colocados. Entre carcajadas intermitentes nos felicitábamos por haber sido lo suficientemente modernos como para encontrar la hierba más genial y fracturada de todos los tiempos. A menudo en ese punto empezábamos a entablar esos monólogos alternos que erróneamente tomábamos por diálogos profundos. Estar colocado centraba mi atención de tal manera que cualquier detalle insignificante como cómo alguien sostenía un cigarrillo o el título de una pieza de jazz cobraba un significado cósmico. De repente, en ese microcosmos veía todos los secretos ocultos del universo. Mis compañeros parecían corroborarlo con nuestras pseudocomunicaciones, fervientemente inarticuladas. «¡Guau!», decía yo, «¿te gusta esta escena?» «Demasiado». «Como si de eso se tratara», respondía alguien. En ese momento parecía que ambos veíamos el mismo centro de las cosas, comprendíamos el ónfalo universal y estábamos de acuerdo en su naturaleza. Recuerdo una noche en que alguien grabó uno de estos intercambios, cargados de perspicacia. Al día siguiente me entusiasmaba la idea de escuchar estas profundidades cuando no estaba colocado. Amigas, creo que el autor usa, o la traducción usa la palabra colocado para lo que diríamos hoy en día en México, pacheco o drogado. La razón era que cuando fumaba, las poéticas transparencias del universo eran vívidas, pero momentos después ya no podía recordar qué habían sido esas revelaciones transformadoras. Pusimos la cinta. Era un galimatías decepcionante. Le expresé mi terrible decepción a un compañero hipster diciéndole que si alguna de las revelaciones había significado algo la noche anterior, sin duda no podía entenderla ahora. «Claro que no», respondió. «Si quieres entender de qué se trata, tienes que estar drogado». Era una trampa. No llevaba a ninguna parte. Una de las razones por las que dejé de drogarme fue que esa niebla colorida llegó a parecer la única realidad. Vivir entre euforias era, con demasiada frecuencia, una pesadilla vacía. Muchos de mis compañeros hipsters empezaron a salvar la distancia con la heroína. Algunos ahora son yonkis empedernidos, sobredosis de ilusión. Nunca probé la heroína porque instintivamente sabía que me habría gustado tanto que en un instante me habría convertido en el más moderno de los adictos, perdido para siempre. Desde entonces, las peregrinaciones inducidas químicamente me han parecido desvíos engañosos. El camino no debe buscarse introduciendo éxtasis en mi cuerpo, sino encontrándolo dentro de mí. Las drogas pueden dar placer y estar drogado puede ser divertido, pero la esencia de la peregrinación no se encuentra en un frasco. Aún así, el viaje de las drogas del hipster nos salvó de sumergirnos en el conformismo vacío de nuestros padres ex-flappers y de la corrupción robótica de los marxistas de la línea del partido.
nos dio un respiro para que algunos pudiéramos encontrar nuevos caminos como adultos. Los Beats, los jóvenes peregrinos de los 50, vieron nuestras formas de buscar significado como vacías y destructivas. Allen Ginsberg, uno de sus primeros portavoces, resumió su angustia aullante de esta manera: vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas y desnudas, arrastrándose por las calles negras al amanecer buscando una dosis de furia. Hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el dinamo estrellado de la maquinaria de la noche. No es que la generación Beat evitara las drogas por completo, simplemente las usaban de manera diferente. Se convirtieron en buscadores románticos intentando superar el cinismo y el desapego de los hipsters, saliendo a la carretera en un intento de redescubrir una América whitmanesca, sexuales sin hogar en busca de un yo vagabundo. Irónicamente, su propio compromiso con las drogas alucinógenas estaba arraigado en una rendición oriental al universo, a una vida sin lugar ni identidad fijos. Ingerían semillas de hachís y gloria de la mañana ritualmente mientras cantaban mantras. Curiosamente, su viaje a Oriente se realizó mientras vagaban hacia el oeste a través de América. Su falta de afeitado, de baño y de hogar, propia de pioneros, ofendió a la América establecida, aunque bien podría haber servido para restaurar su grandeza de espíritu. Las peregrinaciones de la juventud sirven principalmente para salvar a los niños. El resto del país retrocede ante los desafíos a su certeza, ante el peregrinar tontamente ingrato de los jóvenes. Más adelante, por supuesto, todos se benefician, pero solo cuando la intensidad desgarradora de la peregrinación juvenil se ha vuelto lo suficientemente rancia como para ser aceptada por los empresarios. Una vez que lo que los jóvenes tienen que enseñarnos se ha vuelto más suave, menos revolucionario, solo entonces los adultos permitimos que se convierta en una lección diluida. Los hippies de los 60, los niños de las flores, establecieron una contracultura que desafió las formas obscenamente insensibles en que vivimos. Pero la cultura puritana estadounidense no podía entender el sexo sin obligación ni los placeres de las drogas sin resacas penitenciales. Hacer el amor, no la guerra, parecía inmoral, así como renunciar a las pruebas materiales del éxito parecía negar la tecnología de la que dependemos para ser felices. Sin embargo, nuestro cuestionamiento actual de las antiguas profesiones de la moral sexual tradicional que negaban la vida, nuestro reconocimiento de la locura de Vietnam y nuestra inquietud ante la administración del complejo militar industrial son conciencias que debemos a nuestros hijos hippies. ¿Qué podemos aprender de la peregrinación juvenil de los freaks de los 70? Los viajes de ácido ya no ofrecen verdades cósmicas. Los viajes solo añaden color a la diversión de la experiencia sensorial. Políticamente parecen estar en dos lugares a la vez. Desafían al sistema y evitan el reclutamiento, pero lo hacen con la esperanza de que conduzcan a decisiones comprensivas de la Corte Suprema para humanizar la ley. Intentan radicalizar sus campus universitarios con la esperanza de cambiar la forma en que se gestionan las cosas, pero también abandonan sus estudios para irse a vivir en comunas, en comunidades anarquistas, descentralizadas y llenas de amor. Rompen con el ideal capitalista de la sacralidad de la propiedad privada. Roban a los poderosos siempre que pueden, eufemizando su vandalismo, llamándolo estafa política. Sin embargo, les preocupan profundamente los derechos humanos y rechazan el totalitarismo comunista, tanto como el de lo que se llama, con humor, el mundo libre.
Su término divino es alianza. Anhelan un resurgimiento de la unidad, una unión de los desfavorecidos. Se identifican con los obreros étnicos, los trabajadores que se desgarran la cabeza. Se sienten unidos con los indígenas, los negros pobres, los chicanos. Idealizan el tercer mundo, esa gran masa de humanidad impotente que a menudo considera irrelevantes sus esfuerzos. El liberalismo del que una vez me enorgullecí es tildado de criptofascista. Los amo y sin embargo dicen que soy el enemigo. Tal vez tengan razón. Qué extraño que, sabiendo esto, todavía crea que confiar en los jóvenes es la única esperanza de cada generación que envejece. ¡3! Mi peregrinación al mar. El agua fluye ininterrumpidamente y alcanza su meta. Retorno tranquilo. Buena fortuna. Una cita de Li Ching. Al menos una vez en cada año de mi vida, casi desde que tengo memoria, ha sido necesario para mí regresar al mar. Las aguas vivas me atraen de vuelta a sus orillas una y otra vez. Parecen querer mostrarme que, aunque siempre están cambiando, sin embargo, nunca cambian. El océano es a la vez infinitamente tranquilo y disruptivamente turbulento, calmando alternativamente mi propia agitación interna. Mientras que insistentemente me advierte de los poderes oscuros que yacen inquietos bajo la superficie del agua y la mía propia. Inevitablemente, si permanezco abierto a los ritmos de las mareas, el mar me pone en contacto con el flujo y reflujo de mi propia área interior de inquietud, mis luchas crecientes y la rendición y liberación intermitentes. Mi romance con el mar me ayuda a comprender tanto la importancia de mi propia singularidad como la insignificancia de mi ser trivial. Como dice el refrán jasídico, un hombre debe tener 2 bolsillos a los que pueda acceder en un momento u otro según sus necesidades. En el bolsillo derecho debe guardar las palabras «Por mí fue creado el mundo» y en el izquierdo «Soy polvo y ceniza». Durante muchos años he emprendido esta peregrinación con mi esposa, Marjorie, y nuestros 3 hijos. Para ocultar el poder y el misterio de la aventura, a veces hablamos del viaje como si fueran solo unas agradables vacaciones de verano en Martha's Vineyard, una de las hermosas islas costeras de Cape Cod. Pero en secreto todos sabemos, incluso los niños, que el viaje a su isla mágica y a mi vasta agua circundante hace que nuestro matrimonio se vuelva a consumar ritualmente. Desde que nos conocimos, yo he sido para ella una isla donde podía liberarse de las distracciones de un mundo devorador de almas. Al mismo tiempo, ella me ha brindado la profundidad y la nutrición vitales del mar, una eterna presencia femenina a través de la cual fluyen las fuerzas de la naturaleza. Su sabiduría femenina es una recíproca gratificante que encaja y completa mis parámetros. Como hombre, debo luchar contra la naturaleza, forjando una definición, arrancándola de la vida misma. Durante nuestra peregrinación, ella se convierte en la isla en sí misma, al igual que yo, por un tiempo, entro y me fusiono con el mar. En esos momentos es como si cada uno de nosotros se completara. Irónicamente, entonces podemos ofrecernos más mutuamente, simplemente porque ya no es necesario. El poderoso comienzo de la peregrinación es un rito de paso que se disfraza de una travesía en ferry de 6 kilómetros y 45 minutos por Nantucket Sound, desde el Cabo hasta Martha's Vineyard. Esperar el ferry siempre es difícil por el temor de que esta vez tal vez no llegue, pero cada vez que finalmente llega al muelle, cada vez embarcamos con la misma emoción del viaje inaugural.
De pie junto a la barandilla de la cubierta superior, finjo una curiosidad naturalista ante las gaviotas voraces para distraerme de la preocupación por el cielo nublado y la amenaza de semanas de confinamiento. El silbato del barco suena inesperadamente, siempre un poco más fuerte de lo que recuerdo. Empezamos a adentrarnos en el canal. Me explico que es el barco el que se mueve, que solo parece como si fuera el mundo cotidiano del continente el que se aleja. En medio del canal, una vez más, siento la sensación de estar suspendido en un limbo permanente sobre las agitadas aguas del estrecho, y como en un sueño recurrente de la infancia, es en este punto donde comienza el cambio. Durante esta suspensión de la desaparición del continente, el gris inmutable del cielo empapado comienza a descomponerse en una textura irregular de todas las categorías meteorológicas de fiesta nublada, parcialmente soleada, en las que se pueden clasificar los cielos. El tiempo se condensa a medida que el día cambia de expresión más rápido de lo que puedo interpretar. Ya no puedo hacer juicios. Empiezo a asustarme por la pérdida de puntos de referencia, y entonces, sin poder recordar el momento, la luz del sol emerge con una calidez penetrante y reconfortante. De repente me doy cuenta del brillo del agua. El aire, antes una barrera impenetrable, es ahora una lente para ojos hasta ahora inconscientes de su miopía. Todo se destaca con un brillo y una claridad que hacen que el mundo parezca casi teatral, más real que la realidad. Estoy seguro de que puedo ver hasta donde quiera. Me decepciona descubrir que, a popa, el continente está fuera de la vista. Entonces recuerdo, me aparto de la estela del barco y allí, ante mí, surgiendo del agua, se alzan las verdes colinas de la isla. La emoción y el alivio me hacen llorar de alegría de nuevo. Vuelvo a casa. La isla en sí es típica de esas formaciones excavadas hace 10.000 años por el movimiento de los glaciares hacia el sur, con una larga morrena central desde la que la tierra desciende a ambos lados. El terreno es irregular, con ascensos y descensos alternados en lo que se denominan protuberancias y cuencas. Rocas y piedras arrastradas por los glaciares se encuentran dispersas por doquier. Los nativos utilizan estas rocas erráticas para construir muros bajos de piedra que separan las tierras de los vecinos. La isla está arbolada y bordeada de playas, y por todas partes se encuentran aguas vivas. Martha's Vineyard no solo está delimitada por el estrecho y el océano Atlántico, sino que también está salpicada de pequeños cuerpos de agua. Abundan los arroyos y los grandes estanques de agua salada, con forma de caldera. Me atraen ahora como antaño atraían a los indígenas que vivían a lo largo de sus perímetros. Los indígenas acampaban en sus orillas, alimentándose de los mariscos y otras especies de estanque que aún se encuentran ahí. Me atraen los estanques para sentirme de nuevo parte de esta existencia primitiva. Pero también es la quietud del estanque lo que me llama. Al mirarme en el espejo de las aguas inmóviles, veo el reflejo de mi propio rostro. El agua en calma me confronta con una imagen de mí mismo que no me favorece. La quietud interior que su calma evoca me permite escapar de la habitual lucha frenética por embellecer mi imagen. El agua refleja mi verdadero rostro, el rostro tras la máscara. Siempre es algo decepcionante y sin embargo, en cierto modo, es un alivio verme menos de lo que me gustaría ser, pero para bien o para mal, tal como soy. Aunque vuelvo una y otra vez a los estanques que reflejan el agua, no puedo permanecer en su tranquila orilla. Siempre de fondo se oye el hipnótico y rítmico retumbar de las sirenas de las grandes olas más allá de las dunas. Como en un sueño, sin voluntad propia, camino como un sonámbulo arrastrado de vuelta a la gran playa sur. Es en estas arenas donde el invierno de mi vida se revela con una perspectiva lunática.
Una vez en la playa, me encuentro totalmente absorto en la simplicidad de este mundo. Un cielo azul infinito, adornado con las suficientes nubes suaves e inofensivas como para relacionarlo con la tierra. Su mítica inmensidad supera lo que mi mirada puede captar. Este azul, los verdes cambiantes del océano y el amarillo de la arena. Estos son los colores del comienzo del tiempo. El aire es lo suficientemente claro como para nitidarme la vista y tiene una dulzura pura, perfumada únicamente por el aroma salado de la vida. No hay sonido, salvo el constante romper de las olas, el susurro de la arena al viento y el nasal cri de las gaviotas hambrientas de peces que surcan el cielo. La entrada del sonido, la vista y el olfato es tan simple que grito con la sorpresa del repentino alivio. Es como si durante el resto de mi vida diaria, sin que me diera cuenta del ruido, la radio de alguien demasiado alta hubiese estado sonando en mi oído. De pie en la playa, solo ahora me doy cuenta de la opresiva cacofonía, solo ahora que se ha apagado. Mi mente está vacía y soy abiertamente transparente una vez más. Camino por las playas salvajes y vacías, pasando por dunas cubiertas de hierba, montañosas colinas de arena, a la sombra de grandes acantilados de arcilla ocre que se desmoronan a lo largo de desiertos de llanura arenosa. Guardo en el bolsillo coloridas piedras de playa recogidas como seto contra la apertura demasiado desmarcada del mar y el cielo. El borde espumoso de las olas juguetea a mis pies con juguetona imprevisibilidad. Examino el mar. Mi visión define el mundo. Yo soy el amo. Entonces, tal vez a través de los ojos de Dios, me miro a mí mismo, como si estuviera drogado de hachís. La inmensidad del océano es increíble. Me veo como una lastimosa mota al borde de un charco cósmico. Un momento minúsculo engañándose a sí mismo pensando que está a cargo de la eternidad. Es terrible estar tan desamparadamente solo. El anhelo arde en mi pecho dolorido. Mis ojos se empañan. Al borde del mar soy el último ser humano que queda y también soy el primer hombre jamás creado. Es mi océano y mi cielo. Siento el poder de mi soberanía. Es una soledad desgarradora. Es solo un momento, este tiempo muerto. Sin embargo, no puedo soportar la horrible sensación de que durará para siempre. Cada año ocurre esto. Sé que esta experiencia se avecina sin recordar nunca con exactitud cuánta angustia me traerá. Sin embargo, esto es parte de la razón por la que regreso al mar, para reencontrarme con mi terrible soledad, para aprender de nuevo que debo soportarla, para recordar que este dolor es el mismo para todos, que es la debilidad y la fuerza de cada hombre. El verano pasado estuvo a punto de ser mi última peregrinación al mar. El invierno anterior me sometí a la torturante experiencia de una neurocirugía durante la cual casi muero y tras la cual sufrí una psicosis durante un tiempo. Agradecí haber sobrevivido, aunque parte del tumor no pudo ser extirpado y mi futuro era inquietantemente incierto. Perdí la audición en un oído. Me quedé con un equilibrio físico precario que experimento como una pérdida de gracia al moverme por el mundo. Y el dolor se había convertido en mi indeseable compañero, acosándome con 2 o 3 dolores de cabeza cada día. Si tan solo pudiera tener un día sin dolor, sería como salir a la superficie a respirar aire fresco y dulce, después de haber estado sumergido demasiado tiempo bajo la superficie del agua. Pero ese invierno y esa primavera, poco después de la operación, fue diferente. Claro, me sentí en cierto modo como un naufragio ruinoso, fugitivo del terror del hospital. Pero más que eso, sentí que había ganado porque seguía vivo, con solo unas pocas desventajas que superar.
La crisis despertó en mí todas esas viejas y locas actitudes de puedo con todo lo que venga, que aprendí hace tanto tiempo cuando mi madre le decía a su hijo tembloroso: en realidad no tienes miedo, eres lo suficientemente valiente como para hacer lo que quieras. Entre paréntesis, que yo quiero que hagas. Lo primero que hice mientras me recuperaba en casa fue escribir un artículo sobre mi terrible experiencia. Estaba medio muerto de miedo, ¿y qué hice sino escribir un maldito artículo sobre ello? Fue una sabia iniciativa contar mi historia, recomponerme, anunciar que Lázaro había resucitado. También fue una tarea evidentemente absurda para un hombre enfermo. Me habían derribado y traté de convertir mi tragedia en un desafío. No le veía la gracia a llamar a un tumor cerebral una experiencia de crecimiento, entre comillas. Me recuperé, me lancé a la vida, volví al trabajo, demasiado y demasiado pronto. Incluso escribí un libro. Estaba en un estado de euforia, negando mis pérdidas, mis dolores, mis miedos. Amigos y pacientes que hasta entonces habían sido generosos al compartir mi angustia se sintieron aliviados y felices. Ya no era el paria que les recordaba su propia vulnerabilidad. De buena fe aplaudieron mi valentía y celebraron mi regreso a la vida. Solo mi esposa Marjorie, quien me había cuidado y me había salvado la vida, fue lo suficientemente sabia y cariñosa como para tirarme de la manga y repetirme suavemente: ten cuidado, cariño, hay algo loco en lo que te gusta. Después de un tiempo, incluso logró salvarse enfadándose abiertamente por mi irresponsable estado de euforia. Luego, el verano pasado, en mi peregrinación al mar, me derrumbé. Toda la tristeza y el dolor, negados con locura, me alcanzaron al hacer una pausa, lejos de la distracción del trabajo, vulnerable de nuevo a las vacaciones. El reflejo inalterado de mi rostro real en el estanque y la simplicidad lúcida del paisaje marino se combinaron para ponerme en contacto con mi desesperación oculta. Sentí una profunda impotencia y desesperanza que no había experimentado en más de 20 años, desde mi adolescencia, mi inutilidad y mi pérdida. El miedo a que el resto del tumor volviera a crecer me hacía sentir que, en lugar de morir algún día, me matarían. O peor aún, sentía el terror de no morir, de quedar paralizado. ¿Cómo sería estar atrapado vivo, prisionero durante años en un cadáver? ¿Y si no pudiera hacer nada por mí mismo? ¿Y si nadie más estuviera ahí para molestarse en hacerlo, salvo por una pesada lástima? Sentía una profunda pena por mí mismo. Me parecía que no soportaba estar tan descontrolado de mi vida. Mi esposa estaba ahí, con su propio dolor y abierta al mío. Más tarde lo describió como el verano que lloramos en la playa. Pero yo estaba tan absorto en mí mismo, tan asustado, tan decidido a reafirmar mi voluntad y a hacer las cosas a mi manera, que nada más parecía importar. Pasé muchas horas acurrucado en la playa desierta, solo y meditando. Una y otra vez decidí que este sería mi último encuentro con el mar, que nadaría lo más lejos posible, dejando mi dolorosa vida como un bulto de ropa vieja en la orilla. Y cada vez decidí no suicidarme, explicándome que mi esposa y mis hijos me necesitaban, que me extrañarían demasiado. Pero no fue por justicia hacia ellos que no me ahogué. Cuando estuve a punto de suicidarme, lo único que me importaba era escapar de mi propia impotencia y ansiedad. Al recordar lo que hacía, incluso ahora me siento avergonzado. Cuando dejamos la isla para volver a casa, seguía muy deprimido, sin saber si estaba en condiciones de ayudar a alguien más. Era hora de buscar ayuda, pero era muy difícil afrontarlo.
Me sentía tan deprimido que la idea de volver a terapia como paciente me hacía sentir que mi vida había sido un fraude y un fracaso. Y sin embargo, si no iba a pedir algo por mí, todo lo que había intentado ofrecer a mis pacientes era una mentira. Había un terapeuta mayor en el pueblo, un hombre en quien confío. Había supervisado mi trabajo años atrás, durante la etapa en que mi padre se estaba muriendo. Solía ir a la supervisión y llorar cada vez. Él me ayudó entonces y esperaba que pudiera ayudarme de nuevo. Lo llamé y le conté brevemente sobre mi enfermedad y lo mal que finalmente me sentía, con la esperanza de que tuviera tiempo libre para verme. Le agradecí y me conmovió profundamente cuando me dijo que se haría un hueco. El día que fui a su oficina estaba asustado, pero estaba decidido a resolver las cosas. Le conté mi historia detallada y organizadamente. Y le dije que quería ponerme a trabajar de inmediato, superar esta depresión, recuperarme. Aunque comprendía el dolor de mi terrible experiencia, su irónica respuesta a mi impaciencia fue: ¿cómo es posible que un tipo tan duro como tú se deje vencer por algo tan insignificante como un tumor cerebral? Ese encantador bastardo me transformó de una manera que me ayudó a reírme de mí mismo por pensar que debería ser capaz de lidiar con cualquier cosa sin pena, descanso ni consuelo. Me hizo conectar con mis propios anhelos cuando señaló que me había resistido a ahogarme, no porque mi familia me necesitara, sino porque yo los necesitaba. Dijo suavemente: si te suicidas, nunca volverás a ver a tu esposa ni a tus hijos, nunca. Piensa en cuánto los extrañarías. Después de mucho llorar y algo de rabia, comencé a aceptar lo enfermo que había estado. Este tumor no era un desafío existencial, me habían cortado sin razón. En cierto modo estaba indefenso y quizá aún en peligro, pero estaba vivo y podría tener lo que quisiera si tan solo me rindiera a las cosas tal como eran. Este verano he vuelto al mar, sin sentir ya la tentación de salir nadando y no volver jamás. Entro en el agua para jugar a luchar contra los grandes torrentes. Mi equilibrio sigue deteriorado y mi resistencia es limitada, pero he recuperado el coraje. Pronto me dejo llevar por la fuerza de los mares embravecidos, surfeando felizmente, permitiendo que cada nueva ola rompiente me devuelva a la orilla a la que pertenezco. Me fusiono con el mar solo brevemente, sabiendo que soy del agua, pero no de ella. El mar me renueva con sus poderes oscuros, pero yo soy yo y ella es ella. Mi peregrinar de repetidos regresos al mar no terminará mientras viva, y ahora sé que viviré mientras me sea dado. Y si mi cuerpo se maltrata aún más, entonces viviré como pueda, disfrutando lo que pueda, teniendo la alegría disponible para mí y siendo lo que pueda para las personas que amo. Debo continuar mi peregrinación porque es mi única manera de permanecer abierto a esta visión. Es con este fin que debo luchar por el resto de esta peregrinación que es mi vida. En el camino, como todos los demás, debo llevar mis cargas, pero no pretendo llevarlas con gracia ni en silencio. Tomaré mi tristeza y como pueda la haré cantar. De esta manera, cuando otros escuchen mi canción, podrán resonar y responder desde lo más profundo de sus propios sentimientos. Nos llamaremos unos a otros en la oscuridad del gran bosque, para que no nos perdamos el uno al otro. Entonces, como la inocente gente del bosque, por un momento viviremos en un mundo creado por un Dios tan benevolente que, cuando haya problemas, sabremos que Él debe estar dormido. Y como los Hasidim, justo cuando la vida es más pesada con el dolor y la angustia, ese es el momento en que bailaremos y cantaremos juntos para despertar al Dios dormido de nuestra propia esperanza perdida.
Queridas escuchas, ¿cómo se quedan después de esta cuarta parte de Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, por Sheldon Kopp? ¿Verdad que es conmovedor cómo el autor nos comparte todas estas sensibilidades y diálogos que tiene con Dios, con el mundo y consigo mismo? Sin duda me recuerda a los terapeutas de antaño que tenían una integridad y una conexión consigo mismos tan real, tan congruente, tan cálida, porque reconocían toda su fantasía, su incongruencia y su frialdad. No es un hombre que se presenta como perfecto ante los demás. Es un hombre que está tan consciente de sus imperfecciones que puede abrazar a otro hombre con todo el corazón. Y saben, cuando leo estas partes del libro, me recuerdo que el centro de la psicoterapia humanista es el encuentro con el otro, el encuentro con la otra persona, que no importa tanto qué técnicas se aplican o qué herramientas se utilizan en el espacio terapéutico. Carl Rogers, el gran humanista, decía que son pequeñas las estrategias que utilizan los humanistas simplemente para mostrarle a la persona que está enfrente que la estamos escuchando, que aunque no comprendemos su experiencia a la perfección, queremos comprenderla, y que si de casualidad sí comprendemos su experiencia a la perfección, pues qué mejor. No hay que hacer nada con esa experiencia, simplemente abrazarnos en el dolor de ser humanos. Por eso es maravilloso el humanismo, ¿no lo creen? Es algo tan sencillo y a la vez que apela a nuestra naturaleza más íntima, que los seres humanos somos criaturas sociales y que el encuentro, la empatía, el cuidado, la escucha, el amor nos sana. Y no solo nos sana en un espacio con un terapeuta, sino que cuando tenemos eso para nosotros mismos, estamos del otro lado. Así que nos vemos muy pronto ya con la última parte, que es el epílogo. El autor nos comparte 3 sueños y su lista magna escatológica. Van a ver qué interesante. Así que nos vemos muy pronto. Mientras tanto, cuídense, hermosas y preciosas mujeres.